Vamos a ver, Lisbeth. Ahí está. Aquí estamos. Hoy es 29, tenemos la videoasesoría 8, donde vamos a hablar justamente del tema 4, que ya hay funciones, que es acerca del foro 3. El foro 3, ustedes ya vieron en los temas, que es de funciones seno, coseno, tangente. De eso vamos a hablar el día de hoy, la parte teórica, etc. Tengo una estrellita ahí el día miércoles, porque este miércoles, por tarde, ¿verdad? Hasta la noche, yo les voy a publicar, esa estrellita es que les voy a publicar la tarea 3, que si se fijan es para el próximo miércoles, y les voy a dejar grabada la teoría del tema 5. Va a quedar como en video la teoría del tema 5. Así ustedes ya van a tener publicado para mañana la tarea y lo que es el video, pues la teoría grabada, un video que yo les voy a grabar. Eso se lo publicaré mañana por tarde en la noche. Luego, la siguiente semana, entonces nos reunimos, la última videoasesoría programada, estaríamos hablando el día 5 de abril, ya estamos en abril. ¿Qué hablaríamos? Poco de la tarea 3, solamente si tuvieran dudas, no voy a dar clase de los temas secántico tangente porque va a estar en el video, pero sí hablaríamos entonces del tema 6, que son funciones inversas. Del 5 vamos a hablar de funciones inversas y vamos a dar las últimas indicaciones para el examen 3, que sería el viernes 8, y finalizamos. Luego vendría Semana Santa, que descansamos, y el próximo viernes solo tendríamos el examen de reposición. Entonces, ojo, el viernes 9 vamos a hablar, fíjense bien, dudas, consultas de la tarea 3. Vamos a dar la clase de los temas de funciones inversas, vamos a hablar del examen 3 y voy a hablar también de lo que son los exámenes de reposición. Entonces, traten por favor de no faltar, ¿verdad?, a la videoasesoría 9, porque es la última programada. Ahora bien, si se diera el caso, o sea, si sería necesario programar una videoasesoría previo a la reposición del examen, yo se las hago saber por mensaje, si fuera el caso, ¿verdad? Si hubiera muchas dudas, si me consultan mucho del examen de reposición, entonces yo programaría una videoasesoría para el martes después de Semana Santa, solamente si fuera necesario, ¿verdad? Pero ya las programadas sí ya terminarían el 5 de abril. ¿Preguntas, muchachos? ¿Consultas? Dígame, sí, le escucho. Disculpe, buenos días. Entonces, esto quiere decir que nosotros terminamos para ese periodo, básicamente el 8. El 8 si no va a ser reposición. Ajá. Y luego, es que no miro acá, el 22 ya los que van a hacer reposición. Así es. Estamos a nada, ¿verdad, Corina? Ya terminaríamos ese día. Sí. Ok, listo. Como les digo, dudas de reposición las tratamos el próximo martes y el próximo martes también todas las indicaciones del tercer examen. Okay, para que no falte. Continuamos el de la presentación para que nos ajuste el día de hoy. Y, ok, hoy vamos a hablar, como les digo, ahora del tema 4, lo que son funciones, sobre todo seno, coseno, tangente, y la actividad del foro 3, por si tienen alguna pregunta o consulta, que ya se habilitaría el foro 3 mañana, ¿verdad? Mañana miércoles ya empezaría el foro 3. Bien, muchachos, funciones trigonométricas, yo sé que ustedes ya empezaron a estudiar, sé que es repaso, porque las vimos en bachillerato, las graficamos, pero aquí estamos, como quien dice, terminando de conocer los elementos. Si conocíamos unos elementos o características en esta clase, vamos a terminar de conocer estas características porque, se los digo, las van a ver todas las matemáticas, todas las clases de matemáticas, unos llevan 10, unos 2, y los que estudian matemáticas van a ver funciones trigonométricas. Entonces, esto es como las personas, entre más las conocemos, mejor nos caen. Entonces, aquí yo los motivo a que no estudien funciones trigonométricas para este examen. Estudienlas para todo lo que van a ver, y más si van a la parte de física, van a la parte de eléctrica, van a ver funciones trigonométricas pues toda la carrera. Rápidamente, porque esto ya lo vieron, lo que nosotros partimos de lo conocido, ¿verdad? Partimos de lo que nosotros conocemos del círculo unitario. El círculo unitario, que mucho nos ayuda ahorita para este examen y ya lo aprendimos a utilizar,
En otras palabras, ¿verdad?, nos muestra aquellos ángulos más utilizados, tanto en grados como en radianes, con sus respectivas valores de sus razones trigonométricas, coseno, seno, ¿verdad?, en ese orden. Y luego, obviamente, tangente, ¿verdad? Y nos ubica los valores o el signo, por así decirlo, de todas esas razones trigonométricas. Recordamos que el círculo unitario es un círculo, pero que nosotros sabemos que cada ángulo tiene infinitos ángulos coterminales, positivos o negativos. De ahí nosotros partimos. Entonces, de este círculo unitario, permítanme un ratito, es de donde nosotros partimos para tomar nuestras gráficas de nuestras funciones trigonométricas. Aquí hay algo que sí les quiero hacer hincapié, muchachos. A partir de ahora vamos a hablar de funciones, como que ustedes ya llevaron 110, ya pasaron 110, ya saben todo lo que son características de una función en general, ¿verdad? Las generalidades de las funciones ya las vimos. Entonces aquí solamente vamos a utilizar esos conceptos para hacer las gráficas trigonométricas, ¿verdad?, o las funciones trigonométricas. Entonces decíamos, para estos ángulos especiales, imaginemos que tomamos los que están aquí en el primer cuadrante. Para estos ángulos especiales 0, 30, 45, 60, 90 o 0, pi sextos, pi cuartos, pi tercios, pi medios, nosotros tenemos, ya sabemos, como primera coordenada tenemos lo que es el coseno y como segunda coordenada tenemos lo que es seno. Entonces, si vamos a trabajar, vamos a hacer la gráfica de lo que es la gráfica de la razón trigonométrica seno, nosotros tendríamos que centrarnos en estos valores, ¿verdad?, en estos valores de los ángulos conocidos o ángulos especiales. ¿Okay? Entonces nosotros tomamos estos valores, ¿verdad?, estos valores para nuestras gráficas. Y ahí tenemos los respectivos ángulos. Entonces lo único que nosotros hacemos para graficar es decir, con ángulos conocidos, como por ejemplo 0, 90, 180, 270 y 360 grados, nosotros podemos graficar en un plano XY. En un plano XY nosotros tendríamos más o menos esto. Tendríamos trasladar la información del círculo unitario a un plano XY, donde graficamos puntos, o ploteamos, se dice a veces, ¿verdad?, puntos de ángulos conocidos. Entonces, si nosotros llamamos a nuestro eje X, con los ángulos conocidos, aquí los tengo graficados, ¿verdad?, 0, pi medios, pi, 3 pi tercios, 2 pi, o lo que hablábamos, 0, 90 grados, 180 grados, 270 grados y 360 grados, lo que estoy diciendo es una vuelta del círculo unitario, una revolución en el círculo unitario. Lo único que nosotros tenemos que hacer es entender que en el eje Y, ¿verdad?, nosotros vamos a graficar el valor que corresponde al seno de cada uno de esos ángulos. Por ejemplo, en el círculo unitario, cuando el ángulo vale 0, el seno vale 0. O sea, tendríamos el punto acá, ¿verdad?, el punto en el origen 0, 0. Cuando el ángulo vale 90 grados o pi medio, su seno vale 1. Entonces, este es el punto que nosotros estamos graficando. Cuando vale 180 grados, nosotros tendríamos entonces que el valor de la razón trigonométrica sería de nuevo 0. Y así lo podríamos entonces hacer para estos 5 puntos. ¿Quiénes son estos 5 puntos? Repito, estos 5 puntos son los 5 puntos de una revolución del círculo unitario. Eso es lo que nosotros tenemos graficado acá. Cuando vale 2pi es igual a 0. Entonces vamos a retroceder y van a ver ustedes que tengo graficado estos puntos. Cuando x vale 0, el seno es 0. Cuando x vale 0 grados, su seno es 0. Cuando x vale pi medio, su seno es 1. Cuando vale pi, el seno es 0. Cuando vale 3 pi medios, el seno es menos 1. Y luego cuando vale 360 o 2 pi, tendríamos entonces 0. Esos 5 ángulos son los 5 ángulos que nosotros tenemos aquí denotados. Al unir nosotros con una, y ojo aquí, ¿verdad?, al unir nosotros esos 5 puntos con el trazo de una onda, tenemos lo que estamos observando aquí en la pantalla. Teníamos nosotros aquí 0, 1, 0, menos 1 y 0, estos puntos que nosotros los unimos a través de un trazo,
¿verdad?, de un trazo suave, formando lo que es una onda. Este trazo no se hace con regla, este trazo tiene que ser un trazo suave, donde se notan claramente las concavidades. Ustedes ya saben lo que son concavidades, ustedes ya saben lo que son puntos máximos, como tenemos aquí, puntos mínimos, como este que tenemos acá, y eso es la gráfica de una onda seno. Las ondas seno y las ondas coseno son infinitas. ¿Por qué? Porque nosotros podemos encontrar infinitos ángulos coterminales de cada uno de estos ángulos. Cada vez que nosotros damos una revolución, creamos una onda en que repite esos 5 puntos. A eso se le llama entonces que el dominio de esta función, vamos a empezar a ver las características acá de este lado, que el dominio de una función seno son los reales, porque repetimos este comportamiento para los infinitos ángulos coterminales positivos y negativos. Acá no es amplitud, aquí esto está malo, aquí esto es rango. Vemos ese rango, ustedes ya saben lo que es rango, ahora los valores para los cuales está determinado la función, ven que está acotado entre valores de -1 y 1. ¿Por qué no la onda no pasa a valores mayores de 1, menores de -1? Que era lo que trabajábamos nosotros en la parte algebraica, ¿verdad? No puede tomar seno valores menores a -1 ni mayores a 1, es porque es una onda acotada dentro de los valores de -1 y 1. Y aquí nosotros lo podemos ver gráficamente, ¿verdad? Y la periodicidad, aquí nosotros, ¿qué es un periodo, mejor dicho? Con nuestras propias palabras, el periodo son los valores en el dominio o los valores en X, si le queremos nosotros decir, donde se cumple un ciclo. Por eso lo primero, antes de hablar de un periodo, debemos de entender que es un ciclo. Y un ciclo es el comportamiento que tiene en una revolución del círculo unitario. Por ejemplo, ¿verdad? Nosotros, si lo podemos ver a este ciclo, la onda tiene un centro, un máximo, un centro, un mínimo y un centro. De 0 a 2pi se cumple este ciclo centro, máximo, centro, mínimo, centro. Si nosotros ya lo vamos a analizar en el otro periodo, o sea, de 0 a 4pi, en otro periodo más, vamos a ver el mismo comportamiento. Es decir, se repite el ciclo, se repite en el siguiente periodo. ¿Cuál sería? Centro, máximo, centro, mínimo, centro. Ahí tendríamos otro periodo. Igual, antes de 2pi, nosotros también tendríamos otro periodo que se cumpliría un ciclo. Por eso la función seno es periódica con periodo 2pi. Y si vamos analizando la función coseno, que se formó de la misma manera, tomando los 5 ángulos cuadrantales del círculo unitario, estamos viendo que también que su dominio serán los reales, que su rango también está acotado desde -1 a 1, que también tiene un periodo de 0 a 2pi. Ustedes se fijan acá, de 0 a 2pi. Pero el ciclo de la onda coseno, como pueden observar, cambia. O sea, el ciclo de la onda coseno es máximo, centro, mínimo, centro, máximo. Este es el ciclo de la función coseno. Y a veces suena como infantil, por así decirlo, era como repetitivo estar con este ciclo, pero es importante que lo podamos identificar dónde inicia y dónde termina un ciclo, tanto de coseno como seno. Entonces lo repito, ¿verdad? Para función coseno, máximo, centro, mínimo, centro, máximo, también con una periodicidad de 2pi. Son continuas en todo su dominio porque no tienen valores prohibidos, ambas, ¿verdad? La simetría, ustedes ya saben de 110 lo que es la simetría, habrá los criterios de simetría, cuando una función es impar, como en este caso, y cuando una función es par. Solamente lo repetimos, pero una función es impar cuando es simétrica con respecto al origen, y la función es par cuando es simétrica con respecto al eje Y. Que eso es criterio de simetría gráficamente, ¿verdad? Cuando una función es impar y cuando una función es par. Ahora bien, algebraicamente, lo que tenemos nosotros acá son las que nos aprendimos como identidades de ángulos negativos. Significa que si una función es impar, el seno de menos x es el negativo seno de x. Y aquí nosotros lo podemos ver. Por ejemplo, voy a limpiar un poco aquí la gráfica. Por ejemplo, cuando nosotros encontramos la imagen o el valor de la razón trigonométrica para seno de menos pi medios, por ejemplo, acá tenemos, ¿verdad?, menos pi medios, nosotros vemos que su imagen o su valor de la razón trigonométrica es -1. Ahora, para seno de pi medios, vemos que su
razón trigonométrica, su imagen es igual a 1. Entonces aquí queda demostrada la identidad de ángulos negativos que nos aprendimos anteriormente. Se da porque la onda seno es una función impar, diferente a la función par coseno, donde dijimos que coseno de menos x es exactamente igual a coseno de x, y lo podemos ver aquí. Para menos pi medio su imagen es 0, y para pi medio su imagen será exactamente la misma, sería 0. Aquí tenemos entonces las simetrías gráficamente, visualmente, con su criterio, y la tenemos en la forma algebraica. Cortes con eje X es lo que nosotros llamamos en 110, ¿verdad? O lo que hablamos nosotros en la clase de 110 o en bachillerato, interceptos en X. Y ustedes, como pueden ver acá, los interceptos en X en ambos casos me lo están dando de una forma recurrente. ¿Por qué digo que es una forma recurrente? Porque estamos haciendo uso de nuestra variable generadora. ¿Se acuerdan que podría ser K o N? Y en este caso me están diciendo entonces que hay infinitos interceptos en X. ¿Por qué van a haber infinitos interceptos en X? Porque tenemos infinitos ángulos coterminales. Entonces acá en el origen tenemos un intercepto en X. Aquí en pi tenemos otro intercepto en X. Acá en 2pi tenemos otro intercepto en X. Y si yo reproduzco, ¿verdad?, el otro ciclo, en el otro periodo, voy a tener otros interceptos en X. Son infinitos. ¿Cómo se generan los infinitos valores? A través de la variable K o N. En este caso, recuerden que siempre es importante denotar que K pertenece a los enteros. Entonces, cuando K vale 0 es 0, cuando K vale 1 es pi, cuando K vale 2 es 2pi, etc. Igual, una forma recurrente para los interceptos en el coseno, solo que los interceptos en el coseno ya estarían hablando entonces que son en pi medios, en 3 pi medios, y acá, como lo pueden ver, sería pi medios cada pi, K, ¿verdad? Esto ustedes ya lo estudiamos nosotros en ecuaciones, y por eso era importante que viéramos lo de la variable generadora para dar los infinitos ángulos. En este caso, los infinitos ángulos en el cual la razón trigonométrica es 0, y a eso se le conoce como intercepto. Pueden observar también en la gráfica que tanto los máximos como los mínimos también tienen forma recurrente, tienen variable generadora K. ¿Por qué? Porque cada ciclo me va a dar, por ejemplo, en la onda seno, cada ciclo me va a dar un máximo, un mínimo, y esto se va a reproducir en todos los periodos. En la onda coseno, un ciclo me genera 2 máximos y me genera un mínimo. Entonces, por eso también es de forma recurrente. ¿Cómo encontramos esta forma recurrente? Nosotros ya sabemos, ¿verdad? Encontramos uno y le agregamos entonces los ángulos coterminales. Esas serían las funciones seno y coseno. Son parecidas, ambas son ondas, tienen comportamiento de onda, a una se le conoce como onda senoidal, onda cosenoidal, tienen características unas similares, pero unas iguales, otras similares, pero que al final cada una de ellas tiene su propio comportamiento. ¿Preguntas hasta acá, muchachos? Aquí estoy haciendo como un resumen de lo que ustedes ya estudiaron. ¿Preguntas hasta acá? Y en el caso de que, bueno, ya estuviera como un poco más grande con las ecuaciones, ¿verdad? Ya se determinaría, por ejemplo, la amplitud como el valor absoluto de A. Claro, entonces a eso vamos, ¿verdad? Esta que yo les estoy presentando acá es o mejor dicho, de dónde sale la onda senoidal, de dónde sale la onda cosenoidal. La onda senoidal y la onda cosenoidal más sencilla, o en su forma más simple, es la que nosotros estamos viendo. La onda senoidal más sencilla es de la ecuación y igual a seno de x. La onda cosenoidal más sencilla es la que tenemos y igual a coseno de x. Estas ondas se pueden modificar. ¿Qué significa eso? Nosotros podemos cambiar valores o constantes de estas ecuaciones sencillas. Las podemos modificar, que es lo que trata su comportamiento. Podemos hacer ondas que sean más altas, podemos hacer o más cortas, podemos hacer ondas que sean más alargadas o más juntas, podemos tener ondas que se desplacen hacia arriba o hacia abajo en el eje Y, o podemos hacer ondas que se desplacen del origen, tanto a su derecha como a su izquierda. Todas esas modificaciones entonces tienen una constante que es la que nos indica qué tanto es el cambio, o mejor dicho, qué cambio se está dando.
Si nosotros queremos hacer ondas más altas o más cortas, vamos a decir que cambia la amplitud de la onda. Si las queremos hacer más alargadas o más cortas, así como lo están viendo ustedes claramente en la segunda parte, decimos que ha cambiado su periodo. Si sube o baja del eje X, es que tuvo un desplazamiento vertical. Y si se corre hacia la derecha o hacia la izquierda, en el eje X también, es que tuvimos un desplazamiento horizontal o un desplazamiento de fase o lo que se llama un desfase. Entonces acá, esta clase es bonita, lástima que el tiempo pues no da, pero nosotros podemos entonces ver que en el amplitud, como decía la compañera, ya adentrándonos, la constante, voy a escribir acá la función ya modificada, ¿verdad? Si nosotros decimos que y igual a seno de bx más c más d, ¿verdad? Esta sería la ecuación de una función con todas sus constantes. Cada constante lidera, como les digo, ¿verdad? O modifica algo en la onda. La amplitud, ¿verdad? Lo que sea más corta o más alta una onda, eso se le conoce amplitud, lo lidera el valor de A. Entonces aquí ustedes pueden ver en la presentación que tenemos la onda original o la que acabamos de ver en color rosado. Eso es y igual a seno de x, la más sencilla. Acá el valor de A, o sea, el valor que multiplica o el coeficiente de la razón trigonométrica seno es 1. Si nosotros cambiamos ese valor de 1 por 2, o sea, si duplicamos el valor de A, ustedes observan la gráfica azul. ¿Qué es lo que pasa cuando se aumenta el valor de A? Al aumentar el valor de A, la onda se hace más alta. Ya la amplitud ya no es de 1 a menos 1, o mejor dicho, perdón, de menos 1 a 1, sino que la onda ahora es el doble del anterior. Ya entonces ustedes pueden ver que su rango cambia y va desde menos 2 a 2. Visualmente, este valor de A es la distancia que está entre el centro de la onda hasta su máximo, o lo que es lo mismo desde el centro de la onda hasta su mínimo. Cuando A era igual a 1, esta distancia era de 1. Cuando A cambia a 2, entonces la distancia del centro de la onda hasta su máximo es de 2 unidades, o lo que es lo mismo, la distancia del centro hasta su mínimo es de 2 unidades. Si nosotros ahora reducimos a la mitad el valor de A, entonces vamos a ver una onda más corta. La distancia desde el centro hasta su máximo sería de 1 medio, o la distancia del centro hasta su mínimo sería entonces de 1 medio. La amplitud está modificada por la variable de A. El período está modificado por la variable B. La variable B en la ecuación más sencilla que nosotros teníamos, en A seno de X, aquí en esta que teníamos el valor de B era igual a 1. En este caso que les tengo acá en la parte del período, el valor de B ya cambia y en este caso es igual a 2 y en este caso el valor de B sería igual entonces a 1 medio. ¿Qué pasa cuando el valor de B se duplica? Entonces fíjense bien ustedes, el período cambia. Ya el ciclo, fíjense bien, el ciclo de una onda seno, centro, máximo, centro, mínimo, centro, ya no se da en un periodo de pi, sino que se da en un periodo de 2pi, perdón, como era la original, sino que se da en un periodo de pi unidades. Y si reducimos a la mitad el valor de B a 1 medio, lo que hacemos es que duplicamos el periodo. Ya no estaría un ciclo de la onda seno de 0 a 2pi, sino que se extiende la onda a un periodo de 4pi, centro, máximo, centro, mínimo, centro. Entonces el valor de B puede hacer que la onda esté más junta o que esté más alargada, dependiendo de si el valor de B aumenta o el valor de B disminuye. Lo que cambia es el periodo. Si nosotros queremos tener desplazamientos verticales, entonces el valor de D es el que a nosotros nos indica si hay un desplazamiento vertical. En la original, acá la tengo, por ejemplo en la original, y igual a seno de x, aquí no la tengo una parecida, y igual a seno de x, si ustedes se fijan el valor de D es 0. ¿Qué significa? Que no está desplazada, que está centrada en el eje X. Aquí tengo en rosado una onda que está centrada en el eje X porque no hay desplazamiento vertical y con una amplitud de 2. Eso es lo que me está denotando a mí esta onda rosada. Ahora bien, si esta onda
y igual a seno de X, yo la quiero desplazar verticalmente 3 unidades, entonces le sumo 3 unidades, que le sumo el valor de D igual a más 3. ¿Qué significa eso? Que ahora el centro de la onda ya no estará en 0, sino que estará a una altura de 3, y por lo tanto su rango estaría desde 1 a 5, porque su amplitud es 2. Si el valor de D es negativo, se desplaza hacia abajo. Si el valor de D es positivo, se desplaza hacia arriba. Y el valor de C lo que hace es que me desplaza la onda en forma horizontal, sea para la derecha o sea para la izquierda. En este caso, el valor de C es pi medios, positivo. Entonces vemos que se desplaza, el ciclo se desplaza hacia la izquierda. Empieza el ciclo pi cuartos unidades hacia la izquierda, por la fórmula. Se desplaza pi cuartos unidades hacia la izquierda. Si el valor de C es negativo, como en este caso pi, entonces nosotros vemos que el ciclo, porque este es coseno, el ciclo de la onda coseno se desplaza pi tercios unidades hacia la derecha. Y de eso trata su tarea, ¿verdad? Su tarea trata entonces de que ustedes puedan, con una ecuación ya modificada, o sea, con una ecuación con las variables A, B, C y D, que puedan graficar cualquier onda, seno o coseno. Por ejemplo, este sería un ejercicio, por ejemplo, de su foro. Vemos que está una función que nos piden graficar, una función seno, donde claramente podemos observar los valores de A, B, C y D. Ahora, para graficar, y aquí sí se lo digo porque siempre me preguntan, yo les voy a dar ahorita un procedimiento, y siempre me preguntan, pero es que yo vi en internet otro procedimiento. Usted puede hacer el procedimiento que usted quiera para graficar. Yo les doy el procedimiento con el cual es casi imposible que se equivoquen. Pero si el profesor Julio, si el otro profesor, ustedes le entienden y ustedes no se equivocan, ustedes pueden graficarlo. Por eso me preguntaba Jade, ¿verdad? Y procedimiento es que aquí la gráfica o está buena y la onda está perfecta, o se equivocaron en algo y por eso la onda no les salió bien. Entonces aquí el procedimiento me lleva a una gráfica que tiene que estar perfecta. Entonces, miren, si este es el ejercicio, si este es un ejercicio de su tarea, yo les voy a dar el procedimiento que yo utilizo, ¿verdad? Que es donde me preguntaba también Corina, creo, ¿verdad? ¿Qué pasa con la amplitud, con el valor de A, B y C? Bueno, yo les puedo decir entonces esto. Cuando nosotros tenemos una función trigonométrica gráfica donde el argumento es negativo, yo siempre les sugiero cámbienlo a argumento positivo. Es mi sugerencia. ¿Cómo vamos a pasar un argumento que está de forma negativa a forma positiva? Sabiendo si la función es par o impar o utilizando las identidades de ángulos negativos. Yo siempre les recomiendo, por favor, trabajar con argumento positivo. No, que yo no quiero, que yo no me equivoco, que para mí da lo mismo. Cuestión de cada quien, muchachos, que no se vayan a equivocar. A mí me gusta trabajar siempre con argumento positivo. ¿Qué significaría? Que en lugar de trabajar la X negativa, yo la quiero trabajar con 2X positiva. ¿Y cómo hago esto? Okay. Recordando cómo paso de poner la X negativa a X positiva. Recordando que la función C no es una función impar. Y al ser una función par, recuerden que yo tengo entonces que anteceder un signo menos a la constante A. Repito, aquí el argumento es negativo y A es positivo. Para trabajar un argumento positivo y es una función impar, entonces solamente le agrego el menos un medio o el negativo al valor de A. El menos 2 pasa a ser positivo y el más pi tercios pasa a ser negativo. En otras palabras, menos 2x más pi tercios ahora sería positivo 2x y negativo menos 2 tercios. Pero siempre y cuando recuerde anteceder el signo menos. Si eso se les complica mucho, trabajen argumentos negativos, pero por experiencia es más fácil hacer este cambio al inicio, como quien dice paso 1, y luego se trabaja ya de forma tranquila. Entonces, bueno, ahí se los dejo como recomendación. Ya paso 1, ya trabajé con mi argumento positivo. Entonces, ahora sí, el valor de A resulta que es menos un medio. El valor de B, ahora sí, ¿verdad? Positivo 2. El valor de C es menos pi tercios. Y el valor de D no cambia. El valor de D no cambia. Si era menos 1, sigue siendo menos 1.
Su dominio, ya saben ustedes que al ser una onda senoidal, su dominio serán los reales. Su amplitud es el valor absoluto de A. Valor absoluto de menos un medio sería un medio. El periodo está dado por la fórmula 2pi entre valor absoluto de B. El valor absoluto de 2 es 2. 2pi entre 2 me quedaría entonces sencillamente pi. ¿Qué significa esto? Que una onda senoidal cumple un ciclo en un periodo de pi unidades, lo que les mencionaba. Al duplicarse el valor de B, la onda se reduce a pi unidades. Desfase o desplazamiento horizontal, como habíamos hablado, está dado tanto por la variable C como por la variable B. La variable C es si era menos pi tercios, menos pi tercios, me da pi tercios positivo entre 2, operación oreja y pi sexto. Hay algo que les tengo que decir, muchachos, y tengo que parar, aunque nos tardemos un poquito más. Y aquí sí los quiero ver, fíjense, porque quiero que me miren un poquito. Es increíble cómo no pueden centrar el signo igual con la línea de división. Tenía años de no ver eso. Somos el primer grupo que yo digo, no sé qué les pasa, pero no pueden centrar el signo igual en una división. Y cuando hacen operación oreja, porque lo van a hacer en el desfase, cuando hacen operación oreja, hacen un desastre que en la vida lo había visto y se lo digo de corazón y no es por molestar. Centren el signo igual en la línea de división, por el amor de Dios, para que puedan hacer operación oreja. Si este fuera un ejercicio de examen, marcan la respuesta correcta, pero voy al procedimiento y mira que no pueden todavía utilizar la línea de división, les voy a quitar puntos para que por lo menos de esta clase salgan centrando el signo igual. Por favor, se los pido. Ahí en la tarea les puse, seguimos aquí, les puse signo de tristeza a los que no me pueden centrar todavía el signo igual en una división. Entonces, seguimos. Ya puedo seguir, ya se me había olvidado decirles eso. Ok. Luego el rango, ustedes van a ver que está determinado por A y D. ¿Por qué por D? Porque recuerden que al tener un desplazamiento, como vimos en la anterior, entonces el rango cambia, ¿ver? Y el rango está dado por la fórmula menos valor absoluto de A más D, en este caso nos quedaría menos 3 medios, y valor absoluto de A, el positivo, valor absoluto de A más D, y acá estaría entonces mi nuevo rango. En otras palabras, una onda senoidal acotada entre los valores de Y de menos 3 medios y menos 1 medio con un periodo de pi unidades es lo que yo voy a tener. Ahora bien, este es el procedimiento, estos son valores de calcular. Esta es, como dice, la primera parte que a ustedes les pueden pedir, calcular, hay que aprenderse la fórmula. Ahora, ¿cómo se grafica? Yo les doy este procedimiento. Ubiquen un intervalo que contiene un ciclo. Si la onda seno, la onda seno normal, que era y igual a seno de x, tenemos nosotros que se ubicaba entre 0 y 2pi, o sea, se ubicaba entre 0 y 2pi, ¿correcto? Este era 0 y aquí era 2pi. Entonces, significa que este argumento, cuando el argumento era simple, se ubicaba entre esos valores de 0 y 2pi. Para encontrar el intervalo que contiene ahora un ciclo, vamos a ubicar el nuevo argumento 2x menos pi tercio, lo vamos a ubicar entre 0 y 2pi. ¿Para qué? Para ver los valores, ¿verdad? Y despejamos, como despejamos dobles inecuaciones, para encontrar el nuevo valor donde empieza, donde inicia y donde termina una onda. Si antes iniciaba en 0 y terminaba en 2pi, ahora como el argumento cambia, la onda va a iniciar en pi sextos y va a terminar en 7 pi sextos. Hago una tablita con los 5 puntos que necesitaba. Recuerdan que aquí yo necesité 5 puntos para trazar un ciclo. Bueno, voy a necesitar 5 puntos, solo que ahora, en lugar de iniciar en 0 y terminar en pi medios, va a iniciar en pi sextos y va a terminar en 7 pi sextos. El punto medio entre 7 pi sextos y pi sextos es 2 pi tercios. Y el punto medio entre pi sextos y 2 pi tercios es 5 pi doceavos. El punto medio entre 2 pi tercios y 7 pi sextos sería 11 pi doceavos. En otras palabras, voy a hacer una tablita con 5 valores utilizando los puntos medios entre los extremos. Tengo el inicio y tengo el final. El punto medio entre ellos será el tercer punto que yo voy a encontrar. Y el punto medio entre
el inicio y el medio sería el otro valor y el otro valor, para no hacerlo más largo. Entonces, fíjense bien. ¿Cómo yo encuentro estos valores de Y? Ya encontré los valores de X utilizando puntos medios entre ellos. Ahora, el valor de Y que yo voy a necesitar para tener estos 5 puntos, los puedo evaluar en la función, es decir, puedo evaluar, por ejemplo, para el primer caso, puedo evaluar pi sextos en la función. F de pi sextos sería entonces igual a ¿qué? A menos 1/2 del seno de 2 pi sextos, 2 por pi sextos, menos 1/3 menos 1. Ustedes usan sus calculadoras, al fin llegó el momento de usar la calculadora, ahora sí, y ustedes pueden evaluar esto con valor exacto con su calculadora y van a ver que esto les va a dar igual a menos 1. En otras palabras, cuando X vale pi sextos, Y vale menos 1. ¿Cómo voy a encontrar el segundo valor? Evaluando 5 pi doceavos en la función y van a encontrar que es menos 3 medios. Y así van a encontrar los 5 valores a graficar. Aquí ya tengo la tablita con las 5 imágenes y si están correctas, la gráfica va a estar correcta. Entonces solamente tengo que graficar los puntos en el plano cartesiano. Ojo acá, ¿verdad? Porque aquí lo que más evalúo es que tengan bien hechas las escalas. Sí, la tabla me está hablando de valores en radianes, de pi sextos, 5 pi sextos, 2 pi tercios, 11 pi doceavos, lo voy a dar en mi eje X, ¿verdad? Lo voy a dar en mi eje X con esos valores, con los valores en radianes. No voy a utilizar decimales, no voy a utilizar otra escala que no sea la de mi tabla en el eje X y luego voy a utilizar en el eje Y la escala que me pueda ubicar una onda bonita, una onda que se aprecie. A veces utilizan escalas muy pequeñas donde no se visualiza una onda o a veces utilizan escalas muy grandes que no les cabe en el cuaderno. Pueden decir ustedes que cada centímetro es 0.5 porque estoy utilizando valores de 0.5. Pueden utilizarlo así en decimal. En esta parte no hay problema, ¿verdad? O me pueden decir, por ejemplo, aquí es menos 1/2, esto es menos 3 medios. Aquí no hay problema, siempre y cuando estén de forma escalada, en una escala. Y aquí es donde les digo, esos ejes tienen que estar equidistantes, o sea, cada centímetro tiene un valor, pero a veces utilizan centímetros y milímetros y esta gráfica queda espantosa porque no tienen los puntos equidistantes. Cuando está bien separado y bien rotulado, entonces los ejes empezamos a graficar, ¿verdad? Y decimos, cuando X vale pi sexto, Y valía menos 1, cuando valía 5 pi doceavos menos 3 medios, 2 pi tercios menos 1, 11 pi tercios menos 1, y luego entonces 7 pi sextos menos 1. Unimos los puntos con el trazo de una onda para que me dé el comportamiento de centro. Si ustedes se fijan, el centro está desplazado una unidad hacia abajo. Mínimo, centro, máximo, centro. ¿Por qué este ciclo quedó de la forma centro mínimo, centro máximo, centro? Y no centro máximo, centro mínimo, centro. Sencillo, porque aquí el valor de A es negativo. Al tener un valor de A negativo, el ciclo cambia. En lugar de ser centro máximo, centro mínimo, centro, entonces ustedes lo encuentran centro mínimo, centro máximo, centro. Ese es un tipo, o sea, y eso es visual. Y como pueden ver, aquí en la tabla, los extremos van al centro y el punto medio entre ellos también va al centro. Observamos que el máximo estaría entonces a una altura de 1 medio y que el mínimo estaría a una altura de menos 3 medios. ¿Preguntas, muchachos, hasta acá? De cómo se grafica, de cómo van a presentar ustedes su ejercicio. Y obvio, ¿verdad? Si lo hacen sin regla, tienen 0. Definitivamente. Si hacen una gráfica sin regla, tienen 0. ¿Preguntas? Una consulta. En este caso también vendría con el tema de tangente, cosecante, cotangente. ¿El examen o la tarea? Sí, en general. O sea, si se va a ver también esas partes. Sí. Recuerda que ahorita en el foro entra seno, coseno, tangente. En la tarea le entra secante, cosecante, cotangente. Y en el examen le entran las 6
más las inversas. Ah, ok. Bueno, sí, eso. Ok. Mismo procedimiento es para seno, para coseno, porque son ondas. Se grafican ondas en el mismo procedimiento que yo les he mostrado. La función tangente ya no tiene el comportamiento de una onda, ya tiene el comportamiento, se le llama de rama, por así decirlo, ¿verdad? O de una curva con concavidad marcada, o sea, una curva con concavidad marcada. ¿Por qué el dominio ya no son los reales? Porque tienen valores prohibidos. ¿Cómo se denotan los valores prohibidos en una gráfica? A través de asíntotas verticales. Entonces, vamos a ver las características más importantes de una función tangente. Es que su dominio está limitado por sus valores prohibidos. Si la función tangente entonces de x era seno de x sobre coseno de x, los valores prohibidos son todos aquellos valores donde el coseno de x es igual a 0. En menos pi medios hacemos una asíntota vertical. En pi medios hacemos una asíntota vertical. Todos los valores donde los cosenos se hacen 0, por eso lo hacemos de forma recurrente con la variable k, son asíntotas verticales, o lo que es lo mismo, representan los valores prohibidos. Su rango o su recorrido son los reales. Estas ramas o estas curvas se extienden hasta valores desde menos infinito hasta más infinito de y. Su periodicidad es de pi unidades. Ya dijimos que es periodo. Un ciclo se cumple en pi unidades. Aquí tengo prácticamente, ustedes están viendo acá 3 ciclos de la función tangente. Cada rama es un ciclo y cada rama empieza, cada ciclo empieza en una asíntota y termina en otra asíntota. En pi unidades nosotros vamos a ver entonces una rama que, bueno, la continuidad ya vieron que está limitada por las asíntotas. En cada ciclo ustedes van a ver una rama que tiene, permítame, aquí me salió un poco. Licenciada. Dígame. Disculpe que le interrumpa, ahorita que vi esa flecha me acordé de algo. Por ejemplo, cuando estamos en seno y coseno, a veces se les pone esas flechitas, pero eso significa que los ciclos son infinitos o en qué momento los tendríamos que utilizar. Son infinitos, porque recuerde que se replica para los infinitos ángulos coterminales positivos o negativos. Lo correcto es ponerlo, como acá, por ejemplo. Ajá, siempre se pondrían. Se ponen, sí, se escriben, son infinitos. ¿Ok? Entonces decíamos, ¿verdad? Así como, miren muchachos, aquí yo soy súper estricta, no tienen idea cuando me mandan gráficas. Les puedo enseñar gráficas que me han enviado. Si ustedes están graficando seno, coseno, una onda, y eso no parece onda, tienen 0. Y si ustedes me están presentando una función tangente que no parece una rama o una curva con cambio de concavidad, tienen 0. Entonces les mencionaba, es una rama donde ustedes van a marcar claramente una concavidad hacia abajo al inicio, cóncava hacia abajo, punto de inflexión y luego cóncava hacia arriba. Si su rama no presenta, o si su curva no presenta este comportamiento, sino que al contrario me hacen algo así, recto, tienen 0. Este punto es el más importante de la gráfica tangente y debe de estar rotulado y debe de estar claro cuál es el punto de inflexión o lo que es el cambio de concavidad. Acá se me olvidó decirles algo. Cuando ustedes grafican esta onda en el foro, deben de rotular los puntos, aunque estén en los ejes, los variables, o sea, aunque estén en los ejes estos valores que tienen que ir, porque tienen que ir, cada punto debe de ir rotulado. Cada punto debe de ir rotulado. ¿Qué significa que vaya rotulado? Que me van a escribir arriba, abajo o al lado cuál es su valor de X y cuál es su valor de Y. Y acuérdense que eso viene de la tabla. Entonces, en este caso igual, en la función tangente deben de decirme cuál es su punto de inflexión, porque son de las características más importantes. ¿Cuál es su punto de inflexión? Otra característica que no podemos ver nosotros ahí, ya sabemos que es impar, porque es simétrica con respecto al origen, tiene interceptos en X y como pueden ver no tiene máximos y no tiene mínimos. Entonces, si este fuera el ejercicio de su foro, ya sabemos nosotros que A, B, C y D modifican una rama tangente. Solo que en este caso lo que nos podemos hacer es tener una rama que se acerque más a las asíntotas o más a lo que es el eje del punto de inflexión.
Pero el procedimiento que nosotros vamos a seguir es el mismo que el que yo les sugiero, porque se lo pueden usar para cualquiera seno, coseno, tangente, es este que yo les he enseñado. Número 1, no me gusta trabajar con argumentos negativos, entonces lo coloco con argumento positivo, recordando que la función tangente es una función impar y por lo tanto le antecedo el signo menos. A es igual a menos 3, B es igual a 2 positivo, C sería igual a pi y D sería igual entonces a 1 medio. Una rama desplazada 1 medio de unidad hacia arriba es la que yo voy a encontrar. El rango ya vimos nosotros que son los reales, las fórmulas siguen siendo las mismas. Si ustedes se fijan, voy a encontrar una rama ahora en un periodo de pi medios unidades que va a estar desfasada menos pi medios, o sea, esto estaría desplazado hacia la izquierda. Y ojo, ¿verdad?, que lo que se desplaza acá sería el punto de inflexión. El dominio, y esto es lo más, ahorita en tangente, el dominio, como está limitado por las asíntotas verticales, recuerdan, son los reales menos las asíntotas verticales. Las asíntotas verticales son el resultado de la ecuación general de las asíntotas. Es decir, voy a encontrar una ecuación general. Ustedes ya saben que la ecuación general es utilizando la variable k. Y luego, entonces, se lo resto a los reales y ese es el dominio. Entonces, después de encontrar rango, periodo y desfase, yo les recomiendo que nos vayamos a encontrar el intervalo que contiene un ciclo de las asíntotas. ¿Cómo se hace? Si en la función original o en la más sencilla, un ciclo estaba ubicado entre menos pi medios y pi medios, entonces voy a hacer lo mismo. Voy a ubicar el nuevo argumento entre menos pi medios y pi medios, porque es tangente entre menos pi medios y pi medios. El nuevo argumento es 2x más pi y despejo entonces para x. Despejando encontraría yo que mi ciclo empezaría, un ciclo empezaría en menos 3 pi cuartos y finalizaría en menos pi cuartos. Recuerden que un ciclo empieza con una asíntota, o sea, en menos 3 pi cuartos hay una asíntota, y en menos pi cuartos hay otra asíntota. Un ciclo de la función tangente empieza con una asíntota, termina con una asíntota. El punto medio entre ellos será el punto de inflexión. Entonces es como más fácil en la función tangente. Solo ocupo tres valores. Las dos asíntotas de los extremos y el punto de inflexión donde tengo que dejar bien grabado los cambios de concavidad. Entonces, fíjense bien, habíamos dicho, primero ponemos nosotros nuestras características que nos las van a pedir, ¿verdad? Y para saber cómo es nuestra rama, ¿verdad? O nuestra curva. Una vez que nosotros encontramos el intervalo que contiene un ciclo, yo les voy a dar entonces este procedimiento. Tomen uno de los valores, el primer valor, en este caso sería menos 3 pi cuartos, y esta asíntota, y a esta asíntota inicial, entonces ustedes súmenle, fíjense bien, acá la llevo, menos 3 pi cuartos, a esta asíntota que encontraron, súmenle pi medios de k. ¿Quién es pi medios de k? El período. En otras palabras, encuentran una asíntota y le suman el período. Cada período se va a repetir una asíntota. Con eso ya tienen la ecuación general de las asíntotas y a eso se lo restan a los reales y ahí tendrían entonces ustedes el dominio. Repito, para dar el dominio hay que restarle las asíntotas verticales. Las asíntotas verticales se encuentran con una ecuación general de las asíntotas y esta ecuación general de las asíntotas se genera fácilmente encontrando una asíntota y sumándole el período. Y ese sería entonces su dominio. Los reales, vamos a limpiar aquí un poquito, los reales menos 3 pi cuartos más pi medios de k para todo k que pertenece a los enteros. En su examen, por decirles algo, si fuera este ejercicio donde les preguntan cuál es el dominio de esta función y ustedes marcan la respuesta correcta, digamos que marcaron reales menos paréntesis menos 3 pi cuartos más pi medio de k para todo k que pertenece a entero, pero no hay procedimiento de por qué ustedes a menos 3 pi cuartos le suman pi medios de k, tienen 0. Tiene que haber un procedimiento donde ustedes me indican qué asíntota tomaron, por qué le están sumando pi medios, o sea, por qué le están sumando un periodo. Entonces tiene que haber un procedimiento de cómo encontraron la asíntota, cómo encontraron el periodo, cómo generaron la ecuación general de las asíntotas y por eso se lo están restando al dominio. Ese sería el procedimiento.
Para graficar, como solo necesito 3 valores, entonces recuerden, la asíntota inicial que encontré estaría en menos 3 pi cuartos, en menos 3 pi medio, en menos pi cuartos la otra. ¿Y cómo encuentro cuál es la imagen del punto de inflexión? Ustedes ya saben, para encontrar la imagen del punto de inflexión tendríamos entonces que sustituir en la función menos pi medio, evaluar la función en menos pi medios y van a encontrar ustedes que les daría un medio. ¿Por qué les daría el punto de inflexión un medio? Porque en la ecuación más sencilla el punto de inflexión estaba en el origen. Ahora, ¿verdad? ¿Dónde está el punto de inflexión? Acá creo que es este acá. El punto de inflexión ahora se desplaza un medio hacia, aquí está más fácil, acá lo está bien. El punto de inflexión se desplaza entonces 0.5 unidades hacia arriba. Esto es lo que me dice el valor de D. Este punto de inflexión, entonces, si ustedes se fijan la gráfica ahora, ¿por qué queda cóncava hacia arriba primero y cóncava hacia abajo después? O en otras palabras, ¿por qué esta función tangente es decreciente y no creciente como la que vimos al inicio? Es decreciente y no creciente porque el valor de A es negativo. Al tener el valor de A negativo, su gráfica, su curva o su rama ya no va a ser creciente, cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, sino que va a ser entonces, cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba, sino que va a tener un comportamiento lo opuesto, va a ser cóncava hacia arriba, punto de inflexión, cóncava hacia abajo. Miren que y aquí es donde les dice, esta gráfica yo la tomé de un graficador, o sea, ustedes pueden utilizar graficadoras perfectamente para ver si su respuesta, si su gráfica es correcta. Pero en el foro no quiero imágenes de graficadores, quiero la imagen en su cuaderno. ¿Estamos claros hasta ahí, muchachos? Sí. Sí. Imágenes pegados de GeoGebra o de otro graficador tienen 0. Los quiero ver que ustedes tracen con sus reglas sus ejes, quiero que tracen las curvas, quiero que me marquen el punto de inflexión, que todos los puntos estén rotulados. Hay otra parte en su guía donde no les piden hacer la gráfica, sino que al contrario les piden crear la expresión. Entonces, si este fuera el caso, si tengo esta gráfica, como pueden ver, los puntos están rotulados, a eso me refiero. No importa que esté el eje abajo, los puntos tienen que ir rotulados. Me piden que haga una ecuación, sea seno o coseno, pero donde los valores de A y B sean positivos. Así dice su ejercicio. Entonces, tengo que observar las características. Este procedimiento es así. Observo las características, despejo las variables y luego formo la ecuación. Por ejemplo, si yo sé que la amplitud es la distancia que hay entre el centro y el máximo o el centro y el mínimo de una onda, sea seno o coseno, aquí rápidamente yo puedo ver entonces que la amplitud es de 2 unidades. Por lo tanto, al observar que la amplitud de la onda es de 2 y al saber que el valor absoluto de A me da la amplitud, entonces despejo y A, aunque pueda tener 2 valores, porque el valor absoluto puede ser menos 2 y 2, el ejercicio me restringe al que el valor de A tiene que ser positivo, por lo tanto selecciono 2 y ya tengo el valor de A. El período, si yo sé que el período es el intervalo en el eje X donde se cumple un ciclo, primero tengo que observar un ciclo. Aquí hay un ciclo de la onda, por ejemplo, si yo quiero un ciclo de la onda, vamos a ver aquí, ¿verdad? Un ciclo centro, mínimo centro, máximo centro, es un ciclo negativo, pero es un ciclo que empieza en pi medios y termina en 9 pi medios. ¿Cuánto es la distancia desde 9 pi medios o de pi medios a 9 pi medios? Lo resto, fíjense bien, hay un periodo que va desde pi medios hasta 9 pi medios, lo resto, y esto me da 4 pi, es decir, el periodo de esta onda es de 4 pi. Y si la fórmula de periodo es 2 pi entre valor absoluto de B, entonces solamente despejo. Entonces miran el procedimiento. Primero observo, luego entonces despejo y encuentro que el valor absoluto de B es un medio, que podría ser negativo también, pero me lo están pidiendo valor positivo. Por lo tanto, ahí ya tengo el valor de B. El desfase, ya saben ustedes que hay un desplazamiento. El desfase, como me lo están pidiendo con valor de A positivo, debo encontrarlo en un ciclo positivo, o sea, en un ciclo donde sea centro máximo, centro mínimo, centro. Por lo tanto, un ciclo positivo empieza acá.
centro, máximo centro, aquí lo tendría yo que extender, mínimo centro, pero empieza, fíjense bien, hasta este punto, o sea, en 3, 4, 5 pi medios. Aquí empieza una onda positiva de seno. Entonces se desplazó, fíjense bien, 5 pi medios unidades hacia la derecha. Acá lo tengo. Si el desfase fue de 5 pi medios, lo observo en la gráfica y la fórmula es menos C sobre B, y B ya lo tengo, despejo la variable C, que me quedaría menos 5 pi cuarto. Y el valor de D se observa porque el centro se desplaza unidades hacia arriba o unidades hacia abajo. Como puede, aquí claramente se ve que el centro de la onda es en el eje X, o sea, cuando Y es igual a 0, entonces el desplazamiento es 0. Lo podemos despejar de la fórmula, pero igual, visualmente está súper claro. El desplazamiento vertical es lo primero que nosotros podríamos visualizar mejor, ¿verdad? Desde que nos dieron el ejercicio, sabíamos nosotros que hay una onda que no tiene desplazamiento vertical. Ya con estos valores solamente los sustituyo. Y tengo entonces A es igual a 2. Mándeme. Sí, a la hora de hacer el desplazamiento, por ejemplo, si en ese caso que es visual y es 0, ¿sería necesario hacer todo el procedimiento o se puede hacer como la deducción y explicar? No, de un solo. O sea, empezaría acá diciendo, solo tendría que escribir acá, desplazamiento vertical, no hay, desplazamiento vertical no hay, por lo tanto, D es igual a 0. Así, ¿verdad? Ahí está. Ok. Si es visual y es rápido, ahí solamente, o desplazamiento vertical, puede escribir, si fuera el caso, 3 unidades arriba, 2 unidades abajo, por lo tanto, D más 3 menos 2, no hay problema. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, ya tengo mis 3 valores y los sustituyo. Ahora, esto es importante, hay que comprobar, no lo dice el ejercicio, solo dicen que den la ecuación, pero sí hay que comprobar. ¿Por qué? Porque puede que yo me haya equivocado en un signo, en un despeje. Entonces, lo único que tienen que hacer es hacer la tablita con los valores que le dan aquí, con los valores que da, hacen una tablita y verifican que su ecuación, esa sustitución es correcta. Es decir, si en este punto, si yo ya sé que cuando X vale pi medio, Y debe de valer 0, la ecuación que di debe de salir que Y es igual a 0. Entonces, sustituimos X por pi medio y me quedaría 2 seno de 1 medio por pi medio menos 5 pi cuartos. Me quedaría ahí el argumento seno de menos pi, ya sabemos que es 0 y por lo tanto es 0. Entonces, sí, la fórmula me da las imágenes que estoy buscando y lo podemos hacer para 2 o 3 o lo podemos hacer para 5 puntos, como ustedes se sientan seguros de que las imágenes les dio correcta. Yo les recomiendo sobre todo que lo hagan en los máximos y en los mínimos, para que ustedes lo puedan confirmar. Eso es si yo quiero hacer una onda seno. Si yo quiero hacer una onda coseno, porque también una onda puede ser seno o coseno, como ustedes gusten. Si lo quieren hacer seno o coseno, la única diferencia entonces que tenemos son los ciclos, ¿recuerdan? Lo igual y lo diferente de las ondas son la amplitud va a ser la misma, el periodo va a ser el mismo, porque eso no va a cambiar, la onda no cambia. Lo que sí entonces sería el desfase. ¿Por qué? Porque ¿dónde empieza? Aquí sería, ¿verdad? ¿Dónde empieza un ciclo de la onda coseno? Acuérdense que un ciclo positivo de coseno era máximo, centro, mínimo, centro, máximo. O sea, una onda positiva de coseno empieza pi medios unidades antes. Por eso el desfase es diferente y por eso el valor de C es diferente. Entonces, si yo la quería hacer coseno, era 1 medio de X más pi cuartos, y si quería hacer la onda seno, sería 1 medio de X menos 5 pi cuartos. Entonces, eso debe de estar correcto. Y recuerden siempre comprobar. Si este fuera el ejercicio que usted me envía, yo voy a tomar la ecuación que usted me da, voy a dar 3 valores y voy a comprobar que esté correcta. Si no da para uno de los valores, entonces tiene 0. ¿Estamos, muchachos? Tiene que estar perfecto, porque con una variable, con un valor que usted ponga incorrecto, entonces eso hace que la ecuación esté incorrecta. Pregunta, chicos. Ok, si fuera la función tangente, que ya no nos da chance, pero si fuera la función tangente, lo mismo ahora. Se observan las características de dónde a dónde van las asíntotas
Y eso sería entonces el período. Y luego el punto de inflexión que me da el desplazamiento. Sería una función tangente. Lo mismo el desfase. El desfase se da dónde empieza, dónde estaría el punto de inflexión, si está desplazado hacia la derecha o hacia la izquierda. Las dos asíntotas me darían el período. Y recuerden que no tiene amplitud, ¿verdad? Tendríamos que utilizar dos valores para despejar la amplitud. Si tienen dudas de cómo encontrar la ecuación tangente cuando nos dan la gráfica, igual me pueden escribir al foro de consulta, dependiendo del ejercicio que ustedes vayan a hacer. ¿Pregunta, chicos? ¿No? Creo que no. En la próxima clase veríamos con las otras, ¿verdad? Con las inversas. ¿Mándame? Con las inversas. La próxima miércoles tendremos la clase de inversas. Ok. De secante, permítame, creo que aquí me falta algo más. De secante y cosecante, aquí, ¿verdad? Hoy vimos en la clase, ¿verdad? Las ondas seno, coseno, tangente. Y ya van a ver entonces que cotangente, secante y cosecante, yo se los voy a dejar grabados ahí en un video. Pero, denme un segundito, que aquí ya me salí. Siempre me pasa lo mismo con esta cuestión. Entonces, para que lo miren, como les digo, hasta el miércoles, ¿verdad? Voy tenerlo ahí hasta el miércoles por la noche. Para que ustedes, la misma clase que ahorita la voy a dar para secante, cosecante y cotangente. ¿Pregunta, chicos? Chicos. Recuerden que el foro de consulta, entonces, no, sería para hoy, ¿verdad? ¿Cuándo es la actividad? Mañana. Bueno, estaría entonces hoy listo para preguntas del foro. Hasta hoy por la noche les vamos a dar hasta las 8 por si tienen preguntas del foro. Y las indicaciones son las mismas, ¿verdad? No pueden repetir ejercicio de un compañero. Tienen que escribir el asunto del foro y, eso sí se lo digo, no sé si lo escribí, pero si su gráfica está hecha sin regla, tiene 0. Si está hecha en un programa de computadora, no es que estoy en contra, ustedes pueden utilizar un graficador, utilicen GeoGebra, hay graficadores para que miren si su gráfica está correcta, pero su gráfica sí tiene que ser de puño y letra, ¿verdad? De puño y letra suya, quiero ver cómo grafica.